Continuando con nuestro estudio, vamos a empezar a trabajar lo que es el proceso de investigación. Como su nombre mismo lo dice, todo proceso está constituido por una serie de etapas o de fases que están interconectadas en un modo lógico, secuencial y dinámico. De ahí que para la investigación educativa se parte de la selección de un tema o área a investigar y de ello surge la primera parte del proceso de investigación, que es el planteamiento del problema. Luego se continúa con la revisión de literatura, de ahí la selección del método y diseño de investigación. Para efectos de educación se habla no de hipótesis, sino se habla de una pregunta de investigación. La selección de la muestra estará constituido por los actores de la investigación. En el caso nuestro, la investigación es acción participante. Por lo tanto, el investigador y los investigados pasan a ser actores de un mismo proceso. Luego se va a la obtención de la información, el análisis de datos, una parte muy importante, la recolección de datos, con su organización, análisis e interpretación, y finalmente la redacción del informe final. ¿Qué es seleccionar un tema? Un tema no es sino la tensión que surge entre lo conocido y lo nuevo por conocer. En el caso de ustedes, lo conocido serían los recursos y estrategias educativas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo nuevo sería qué utilizar para despertar la novedad en los estudiantes mediante el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, para seleccionar el tema, tiene que surgir esta tensión entre lo conocido y lo nuevo por conocer. De ahí que el punto de partida de cualquier investigación es la selección de un tema, de una idea o de un área interesante en la que hay que concretar en forma de pregunta para guiar la investigación. En este caso, la pregunta sustituye a la hipótesis. Esto nos señala Bot 2001. Define el tema de investigación como aquella cuestión o asunto que se va a estudiar con interés suficiente para sustentar investigaciones que contribuyan a hacer progresar la comprensión sobre el mismo. Se tiene que delimitar un tema. En el caso de nuestra carrera, el proyecto de integración de saberes tiene un tema amplio. Y de ahí nosotros tenemos que delimitar de acuerdo a las características del estudio que queremos hacer. De ahí que un tema probablemente es demasiado amplio. Si puede ser formulado en menos de 4 o 15 palabras, por lo que para continuar desarrollando la investigación, se trata de delimitar y restringir a cuestiones más concretas. Se debe precisar la idea inicial de investigación. Nuestro campo de conocimiento es la educación. De ahí que pueden surgir muchas preguntas de investigación. Además de ello, la tarea investigadora tiene un propósito que es responder a estas preguntas para avanzar en el conocimiento y en el desarrollo de un tema en concreto. Por lo tanto, investigar significa analizar con detenimiento un problema delimitado
y no examinar superficialmente un amplio campo de estudio. Si nosotros revisamos nuestro proyecto de integración de saberes, es un poquito amplio y de ahí que nosotros lo podemos ir delimitando. Por ejemplo, en el temita que sería uso de recursos y estrategias mediante software educativo para la obtención de experiencias de aprendizaje en las asignaturas afines a la biología y a la química. Entonces, miren, mis jóvenes, cómo de un proyecto de integración de saberes amplio vamos delimitando aquello que nosotros vamos a estudiar y vamos a aplicar. De ahí que la delimitación del tema empieza por decirnos qué tipo de investigación queremos hacer, con quién, qué queremos investigar, cuándo, cómo y dónde. Por lo tanto, nosotros para delimitar un tema, tenemos que intentar describir qué es lo que se pretende investigar. En este caso, en el proyecto de integración de saberes, nosotros tenemos dos variables bastante definidas. Por una parte, recursos y estrategias educativas y por otra parte, experiencias de aprendizaje en las asignaturas. Pero, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Una experiencia de aprendizaje no es sino una oportunidad que se brinda en el proceso educativo a los estudiantes para que tengan vivencias compartidas que les lleve a descubrir, conocer, crear, desarrollar habilidades y destrezas en torno a una asignatura. Entonces, mis jóvenes, en las categorías que ustedes van a fundamentar, tendrían que fundamentar muy bien qué es un recurso educativo, qué es una estrategia educativa, qué es una experiencia de aprendizaje. Ese sería el punto de partida. Y estas experiencias de aprendizaje se las adquiere en el segundo momento de construcción del conocimiento. Entonces, mis chicos, nosotros cuando delimitamos el tema, tenemos que ir describiendo con detalle algo sobre el tema que a mí me gustaría profundizar, conocer, comprender mejor. De ahí que parte de una pregunta. Y esta pregunta de investigación tiene como soporte un diseño correlacional. Entonces, chicos, el diseño correlacional nos dice qué relación existe en nuestras variables. En este caso, qué relación existe entre los recursos y las estrategias educativas y la obtención de experiencias de aprendizaje. Entonces, aquí nuestra pregunta sería así: ¿qué relación existe entre el uso de recursos y estrategias y la obtención de experiencias de aprendizaje en una determinada asignatura? ¿Por qué, mis chicos, un estudio correlacional? Porque si la una variable, la independiente, que serían recursos y estrategias, cambia, también va a cambiar la obtención de la experiencia de aprendizaje. Entonces, mis chicos, el planteamiento del problema consiste en afinar y estructurar formalmente la idea inicial de investigación a fin de comprender mejor esta cuestión, esta tensión que queremos nosotros estudiar. De ahí que el planteamiento adecuado del problema acota bien el ámbito de estudio
y permite aterrizar mejor en el proceso de investigación. Al expresar con mayor exactitud qué se estudia, allí entonces viene el planteamiento de los objetivos de la investigación. Cuando yo hablo de objetivos, tengo que hablar de dos clases de objetivos. Un objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos. Entonces, mi objetivo general sería determinar la relación que existe entre los recursos y estrategias mediante el uso de software educativo. ¿Para qué? Para fortalecer la construcción del conocimiento en la experiencia de aprendizaje de determinada asignatura. Entonces, ustedes en el objetivo general le observan el qué, que está determinado por el verbo, la acción del verbo, que luego va el cómo. El cómo es la metodología. Entonces decimos mediante el uso de software educativo. ¿Para qué? Para fortalecer la construcción del conocimiento en la experiencia de aprendizaje. Entonces, chicos, todas las clases que uno se da, se orienta a que ustedes obtengan una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Sí? De ahí que una vez que se plantean los objetivos, ¿con quién se llevará a cabo? En el ciclo 5, ¿y qué información vamos a recoger? Por lo tanto, en el planteamiento del problema, la formulación de por lo menos una pregunta de investigación es un elemento importante en el planteamiento del problema. Aquí se pueden distinguir criterios para un correcto planteamiento del problema. En primer lugar, el problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. De ahí que nuestro tema, recursos y estrategias educativas, sería la primera variable, la independiente, y la dependiente sería obtención de experiencias de aprendizaje. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad mediante una o varias preguntas que orienten hacia las respuestas que se buscan en la investigación. No necesariamente tienen que ser de solución, mis jóvenes. Pueden darse lineamientos de solución. El planteamiento del problema, por lo tanto, implica la posibilidad de realizar una prueba empírica que confirme o no nuestra pregunta de investigación. Nosotros, chicos, no vamos a trabajar con hipótesis. Vamos a tener claritos que nuestro enfoque es eminentemente cualitativo, porque estamos en una función social que es la educación. Podemos hacer una pequeña aplicación empírica, una pequeña estadística descriptiva, pero no podemos nosotros manejar hipótesis. Por lo menos en el nivel de grado no se manejan hipótesis, se manejan a nivel del posgrado y del doctorado. ¿Ya, mis jóvenes? Entonces, el planteamiento del problema tiene fases bien definidas, en donde una de estas fases es el contexto y las dimensiones. Es decir, tenemos que empezar a enfocar la atención o problema, en primer lugar, en un contexto global, luego en un contexto nacional y después en un contexto local y en una dimensión social, económica, política y educativa. Entonces, mis chicos,
contexto global, nacional y local, dimensiones social, económica, política y educativa. La primera fase sería esa. La segunda fase sería plantear la pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre las variables que yo quiero estudiar? Y en tercer lugar, los objetivos de estudio. ¿Qué es un objetivo de estudio o de investigación? Hernández 2014 también identifican los objetivos de la investigación como un aspecto muy importante a considerar en el planteamiento del problema, porque es el camino que nos conduce a investigar. Los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar lo que se pretende y a lo que se aspira en la investigación. En este sentido, nos encontramos con tres tipos fundamentales de investigaciones. Las investigaciones explicativas, que tienen como objetivo probar una teoría, contrastar o verificar hipótesis, confirmar relaciones entre variables y anticipar o predecir fenómenos. Nuestra investigación, mis jóvenes, es del tipo descriptiva, explicativa. Las investigaciones descriptivas o exploratorias de corte eminentemente cualitativo y orientadas a identificar y describir ciertas características o fenómenos para generar e inducir el conocimiento. Y las investigaciones con un enfoque eminentemente aplicado que buscan ante todo contribuir a resolver un problema práctico. Mis chicos, por lo tanto, nosotros tenemos que tener clarito que nuestra investigación fundamentalmente es una investigación, acción participativa, un enfoque cualitativo que va a utilizar un diseño o método descriptivo explicativo que va a partir o se va a apoyar en un diseño correlacional y va a partir del uso de métodos auxiliares como es el método inductivo, deductivo. Entonces, mis chicos, estamos aquí aterrizando un poquito qué es lo que vamos a investigar. Algunos criterios para justificar una investigación son los siguientes: relevancia social y sus implicaciones prácticas, el valor teórico que tiene la ciencia, la utilidad metodológica,